El transporte urbano en Lima y Callao está enfrentando una crisis por falta del presupuesto. Mientras los corredores complementarios evalúan dejar de operar a partir del 31 de junio, si no llegan a un acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano, el concesionario del corredor amarillo ya suspendió sus operaciones. La proliferación del transporte informal y la falta de medidas para frenarlo han hecho que el sistema sea insostenible. La pandemia del COVID-19 también ha afectado negativamente la demanda de pasajeros, reduciéndose un 30% en comparación con 2019. Así, buscamos responder, ¿cuáles son las principales causas de la crisis del sistema de transporte urbano y qué consecuencias podría tener? Bienvenidos a PECO Podcast, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos una información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Marco y hoy presentamos Crisis presupuestal en el sistema de transporte urbano. ¿Qué es lo que está sucediendo? La crisis presupuestal nace principalmente del incumplimiento de contratos de licitación. Esto según el presidente ejecutivo de la ATU, José Aguilar Reategui, el cual menciona que solamente hay 10 paquetes operando de los 49 paquetes de rutas que deberían haber. Entonces, ¿quién va a licitar cuando el Estado incumple toda su parte del contrato y tú prácticamente, como operador, tienes que subsidiar el transporte? A la fecha, se firmaron 2 adendas de concesión que tienen como objetivo de continuar las operaciones. La primera se refiere a cambiar la tasa de la concesión y la segunda a otorgar capacitación a los operadores del corredor morado. Sin embargo, esto parece no ser suficiente, ya que el problema no es el plazo, sino el cumplimiento. A manera de explicación, puede resumirse como un contrato en el que el Estado licita y permite concesiones a las empresas privadas para poder prestar un bien público, en este caso, transporte. El caso con los corredores es el que el Estado no cumple su parte del contrato, manteniendo deudas por alrededor de 400 millones. Sea una u otra, el plazo no parece ser suficiente y han solicitado una adenda que implique pagar esta deuda. Entre los factores que han llevado a esta situación crítica, se encuentra la proliferación del transporte informal en la zona. La falta de fiscalización efectiva ha permitido que estos casos de colectivos informales invadan las vías concesionadas, generando así una competencia desleal, como la saturación de vías y reducción de la demanda de los servicios formales. Además, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el sistema de transporte. Las restricciones de movilidad y protocolos sanitarios implementados han provocado una drástica reducción de la demanda de pasajeros. Esto ha generado pérdidas financieras importantes y ha cambiado los hábitos de transporte de las personas. En la actualidad, la demanda de pasajeros se encuentra en un 30% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Otro factor clave es el incumplimiento de contratos y la falta de rutas completas. Aunque se planificaron 49 paquetes de ruta, solo se han adjudicado 18. Esto ha generado una enorme deuda acumulada. Asimismo, la falta de penalidades por deficiencias en el servicio en la fase de preoperación ha debilitado aún más el sistema. Es así que el sistema de transporte no ha logrado ser autosostenible desde su implementación. Las pérdidas económicas, el reducido número de pasajeros y el riesgo de impago han llevado a restricciones en el financiamiento por parte de entidades bancarias y proveedores de carrocería. ¿A quiénes afecta y cómo lo hace? De una forma y otra, los principales afectados, al menos al corto plazo, son los trabajadores de los mismos corredores, porque aunque se cierren los corredores, existen opciones no tan eficientes. En ese sentido, los pasajeros serían los principales afectados.
Declaraciones de algunos representantes del corredor dicen que semanalmente pierden alrededor de 300.000 soles, ya que tienen que cubrir la parte que el Estado no cumple. Desde un punto de vista más exacto, si un conductor gana en un día 100 soles, deben de quedarse con 65 soles, mientras que los 35 restantes pasan a ser a una deuda. Es decir, que un trabajador del corredor tendría que trabajar 1.6 veces más que el promedio. Por ello, es necesario que se cumpla con lo requerido para continuar con el contrato y no perjudicar a estas personas. De esta manera, la combinación de problemas como la proliferación del transporte informal, la falta de cumplimiento de cláusulas contractuales, la reducción de la demanda debido a la pandemia y la acumulación de deudas, ha llevado al borde del colapso a este importante servicio público. Mejorar la situación del transporte urbano en Lima y Callao requerirá de un esfuerzo conjunto y coordinado entre el gobierno, los operadores y la sociedad en general. Es vital reconocer la importancia de este servicio público y trabajar de manera estratégica, sostenible, para brindar a los ciudadanos un transporte eficiente, confiable y de calidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te estaremos leyendo. Síguenos en nuestras redes oficiales de APECO, tanto en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.